Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto invitarlos en esta ocasión a la ciudad fortaleza de Xochicalco, en el estado de Morelos. Estamos a treinta y tantos kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. En este lugar, ¿qué misterios encierra este lugar? Es un lugar esplendoroso, es una ciudad única, es una ciudad fortaleza, era un castillo. Aquí vivían alrededor de 30,000 personas, quizá un poco más, de todos los grupos y clases sociales. Y había un destacamento militar poderoso e importante que defendía el sitio. Xochicalco data aproximadamente del año 400 como una pequeña aldea insignificante, pero en el año 650 se convirtió en una verdadera ciudad. Coincide con la caída de Teotihuacán. Teotihuacán es ese estado colosal que influía poderosamente sobre toda Mesoamérica nuclear y tenía el dominio y el control de las rutas comerciales. Pero la decadencia teotihuacana probablemente favoreció el desarrollo de Xochicalco como enclave de caminos comerciales. Por lo tanto, la ciudad se hizo con poder. El año 650 es el comienzo de un periodo de Mesoamérica llamado el Epiclásico, que va del 700 al 900 después de Cristo. Es un periodo de cambios y transformaciones. Los antiguos modelos sociales y culturales se están transformando. Y en estas montañas que controlan el valle de Cuernavaca, surgió una fortaleza colosal. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, me voy a ir dando la vuelta y la cámara me va a ir siguiendo para que ustedes puedan ver los formidables muros de Xochicalco, que dan hacia esta barranca de más de 300 metros. Por lo tanto, este lugar era inexpugnable. Pero ¿por qué tantas murallas y tantas fortalezas? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo que rodeaba esta ciudad? La verdad es que el Epiclásico es un periodo militar de migraciones constantes, de rebeliones, de luchas entre grupos que vienen del norte y avanzan. Los grupos del norte generalmente llegaban de manera nueva a esta zona. Y estas migraciones de gente nómada empezaron a crear severas presiones sobre las grandes ciudades del epiclásico mesoamericano. Cantona, que tenía 80,000, casi 100,000 habitantes. Teotihuacán, que en su último periodo tenía los 150,000 habitantes. Y obviamente esas migraciones y cambios constantes produjeron el abandono de ciudades y la creación de otras nuevas. Entre las nuevas ciudades estaban dos ciudades muy parecidas, Cacaxtla, en la zona de Tlaxcala y Puebla, y en el Valle de Morelos, Xochicalco. Es un periodo de consolidación de nuevos poderes. Es un periodo de esplendor de nuevas ciudades. Con el abandono de Cholula, se robustecieron, al igual que el abandono de Teotihuacán, Cacaxtla y Xochicalco. Eso quiere decir que el viejo imperio teotihuacano, vetusto y corroído al derrumbarse, permitió el florecimiento de otros reinos. Dos de esos reinos muy poderosos fueron Cacaxtla y, por supuesto, Xochicalco. Y hasta aquí llegó gente de todas partes. Pero Xochicalco tenía un sello especial, no solamente por ser una ciudad fortaleza bien guarnecida, con grandes murallas y solamente con dos entradas posibles. Dos entradas en donde había permanentemente centinelas y grandes regimientos de militares que impedían el acceso a la ciudad. De hecho, Xochicalco tiene tres emplazamientos. En la parte baja, las murallas. En la parte de en medio, los grandes espacios ceremoniales. En la parte superior, la acrópolis, las cavernas y el observatorio.
El desarrollo de esta ciudad comenzó en plenitud, vigorosa en el año 700, y no se detuvo hasta el año 900, en que prácticamente la ciudad quedó completamente edificada. Pero posteriormente, entre el año 900 y el año 950, volvió a ser un tiempo de grandes invasiones y convulsiones. La llegada de los toltecas chichimecas cambió las cosas en esta región. Ellos eran violentos guerreros conquistadores, y esto cambió el perfil político de la región. Sin embargo, Xochicalco llegó a florecer por más de 200 años, siendo la ciudad más importante, la capital rectora del epiclásico en Mesoamérica nuclear. Es decir, que de Teotihuacán el poder vino aquí, en Xochicalco, y se mantuvo aquí entre los años 700 y 900 después de Cristo. A partir del año 900 empezó a haber rebeliones aquí, revueltas, hasta que finalmente los edificios de la Acrópolis, donde vivía la clase dominante, la burocracia, los sacerdotes, los militares, fue saqueada, incendiada, lo que provocó la ruptura del orden social, la desintegración del Estado y el orden político de Xochicalco, y finalmente el abandono de la ciudad. Pero cabe destacar que hubo grandes diferencias. Era una sociedad muy clasista, donde los grupos muy poderosos de la élite ejercían un control férreo. Todo indica que la gente de clase baja, la gente del pueblo, probablemente los aldeanos, artesanos, la gente sencilla, ya no soportó el dominio y el yugo de los poderosos. Y esto propició finalmente una ruptura, una revolución popular o una revolución social. Los restos arqueológicos así nos lo demuestran, ya que en la zona de los palacios, donde vivía la gente de las casas, de las grandes casas hasta de 2 y 3 pisos, vivía la gente de clase alta o muy acomodada, que tenía objetos muy suntuarios. Esa zona fue incendiada, fue saqueada por completo. Mientras que en las zonas bajas del pueblo llano no ocurrieron incendios ni saqueos. Por lo tanto, se puede hablar de una revolución social y política que destruyó la ciudad. A partir del año 950, Xochicalco es definitivamente abandonada y el poder se va a otra nueva ciudad, que era la de Tula Xicotitlán. Así el poder en Mesoamérica iba migrando de unas ciudades a otras. Primero Teotihuacán, del siglo I al año 650. Después Xochicalco, del año 650 al año 950. Y finalmente la nueva capital de Mesoamérica estuvo en Tula Xicotitlán, cuando el imperio tolteca llegó a someter o avasallar otras ciudades importantes, incluidas las regiones de Xochicalco, Cacaxtla y, por supuesto, la Cuenca de México. Es probable que el advenimiento del Tula provocara la decadencia comercial de Xochicalco y, por lo tanto, su hegemonía política y militar, lo que finalmente minó las posibilidades de desarrollo de esta ciudad. Pero acompáñenme, porque esto apenas es el comienzo del viaje. Vamos a ir hacia la parte media y hacia la parte alta de la ciudad. Vengan conmigo, amigos. Continuamos con el viaje por Xochicalco, y conforme vamos ascendiendo a los planos superiores, la ciudad nos va mostrando sus misterios.
Estoy en uno de los templos más importantes, en la plaza de la estela de los dos glifos. Quiero que la cámara me siga para que tengan ustedes una idea de lo espléndido que es este sitio arqueológico. Realmente es un mirador que domina todo el valle de Cuernavaca, que domina todos los valles del entorno. Era un sitio fácil de defender, porque se podía mirar desde muy lejos un intento de ataque. Y aquí, en este espacio, está nada menos que la plaza cívica de la ciudad, donde se ubican diferentes templos y la estela de los dos glifos. Síganme. Aquí había sacerdotes y comerciantes y una casta militar. Esta era una ciudad en toda la extensión de la palabra. Se había especializado en diferentes áreas del conocimiento. Cantona era una ciudad de tallado de la obsidiana y se había especializado en esto. Teotihuacán era un gran centro de conocimiento, un gran centro de sabiduría. Cada ciudad se había especializado en algo y precisamente Xochicalco se convirtió en la heredera de la gran e imperial Teotihuacán. Aquí vinieron los sabios y buscaron refugio. Aquí comenzó nuevamente la tradición de la serpiente emplumada que hemos visto en el templo de la serpiente emplumada en la zona sur de Teotihuacán o Teotihuacán, en la ciudadela. Allá donde aparecen las serpientes emplumadas, y nuevamente esa tradición viene y viaja a Xochicalco. Hoy sabemos que Xochicalco se especializó en educación, en cultura, en conocimientos científicos, en conocimientos médicos y astronómicos, en conocimientos calendáricos, en conocimientos que tenían que ver con el arte de escribir y de leer. Esta era una ciudad de sabios. Aquí tuvieron lugar grandes encuentros internacionales. A esta ciudad era como una especie de gran universidad a la que se venían a especializar cientos o miles de sabios y después regresaban a sus antiguas ciudades y regiones. Xochicalco está muy bien ubicada. En las 4 direcciones había grandes ciudades del Epiclásico, no nada más las del norte y noroeste. Hacia el poniente se encontraban las ciudades de Michoacán, como Tingambato, que también florece en un periodo como este. En realidad, este es un lugar que tiene relaciones comerciales y culturales con distantes regiones como la Mixteca de Oaxaca, el área de Chiapas, la costa del Golfo, la zona maya. Hay evidencias de la influencia maya en este lugar, la influencia zapoteca. Hay relaciones comerciales con Guatemala, como en tiempos de Teotihuacán, o hacia el poniente con Colima y con Jalisco y Michoacán. Este es un gran centro de conocimiento, es un gran centro de erudición. Esta ciudad es una capital de la cultura, del conocimiento, que amén de su poder político y económico, se desarrolla en otros muchos sentidos. Quiero que la cámara me siga para que puedan ustedes contemplar la magnificencia de este sitio. Estas son las estructuras de la zona media de la ciudad, pero hacia arriba podemos contemplar la Acrópolis. Si la cámara me sigue, podrán ustedes ver a mis espaldas la Acrópolis. Allá, en lo más alto, vivían las
élites dominantes se encontraban los palacios, mientras que la gente común vivía en las partes bajas. Pero allá arriba se encontraba la élite gobernante, los ricos comerciantes, los burócratas, los militares, los sacerdotes. Esta gran ciudad de más de 30,000 habitantes tenía grandes estructuras de urbanización para que todos pudieran vivir aquí. Acompáñenme en este viaje a donde iremos ahora a la Acrópolis y subiremos todas estas estructuras de piedra para poder conocer la región de arriba, donde se encuentran las mayores muestras de la cultura de Xochicalco, sobre todo en la arquitectura, pero muy especial en el templo de Quetzalcóatl, que muestra sus grandes fachadas esculpidas. Vamos, amigos. Estamos llegando a los linderos de la Acrópolis de Xochicalco. Me imagino el esplendor de este lugar, con esas piedras de cantera, bajo los rayos de la luna. Recordemos que esta piedra no se veía. Los xochicalcas, al igual que los teotihuacanos, otras ciudades como Tula o como las ciudades del altiplano, dígase Cacaxtla, dígase Cantona, todas las ciudades precortesianas se encalaban, se les rebozaba de cal, se les repechaba con cal, de manera que en las noches en que los sabios aquí hicieron arqueoastronomía deben de haber sido espléndidas. Probablemente aquí vivían algunos de los mejores matemáticos, astrónomos, arquitectos e ingenieros. Aquí se hacían los cómputos del tiempo y del calendario, tan necesario para la supervivencia de los mesoamericanos, ya que los altiplanos centrales son secos y llueve solamente un periodo corto de tiempo que va de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. El ciclo del maíz, la planta por excelencia, por lo tanto tenía que cumplir con requerimientos astronómicos. Solamente mediante el estudio de las estrellas y los cuerpos celestes se podía saber cuándo y cómo sembrar. El clima era tan veleidoso que un pequeño error podría matar de hambruna a toda la población. Por lo tanto, el conocimiento de las estrellas no es simplemente un divertimento intelectual, por el contrario, es una necesidad básica. Y esto dio control y poder a la élite sobre la enorme cantidad de masas campesinas que eran la base económica. Por lo tanto, el predecir eclipses, equinoccios y solsticios era algo básico y vital para una sociedad como la de los xochicalcas. Y es por ello que las escuelas de astronomía y de matemática eran precisamente la parte fundamental de las ciudades, de los centros urbanos, de las grandes capitales culturales. Porque la dependencia del ciclo de lluvias y el cómputo del tiempo era la única manera de sobrevivir, ya que básicamente la agricultura crea el 90% de todos los insumos que consumen las ciudades. Toda Mesoamérica, incluyendo los mayas, Yucatán, Chiapas, Guatemala, el altiplano, Veracruz, Oaxaca, el centro, el occidente, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, todos ellos requerían de conocimientos calendáricos en suficiente calidad y cantidad. En estas grandes ciudades, el conocimiento se atesoraba en códices, los famosos libros pintados,
de los que todavía no tenemos muchas evidencias en Xochicalco, pero que sin duda ya existían y eran la base del conocimiento que se transmitía de generación en generación. Aquí, en la Acrópolis, es donde vivían los sabios y los eruditos, los grandes conocedores de la meteorología y del tiempo, los grandes asesores de los reyes que implementaban las políticas de Estado. Aquí sí había reyes y una gran sucesión de templos que podemos ver en todas direcciones asociados a las diferentes deidades. Hacia el año 800 y 900 surgieron formas nuevas de religiosidad y nuevos dioses. Entre ellos, precisamente, surge la figura de un dios guerrero y muy humano, de un rey, Quetzalcóatl. Acompáñenme para que escalemos hasta la parte superior de la Acrópolis, que se ve a mis espaldas, precisamente atrás del gran templo de Xochicalco. Síganme para que los lleve al encuentro con ese lugar prodigioso, el templo de Quetzalcóatl. Estos enormes muros inexpugnables son parte de lo que la ciudad fortaleza nos ofrece. Y aquí vemos las técnicas constructivas, las grandes piedras que están en las esquinas para permitir de esta manera la consolidación del peso de los muros. Aquí vemos que se trata de muros inclinados. Grandes piedras angulares de basalto muy duro conforman la estructura. Aquí es el basalto el que rige y las piedras volcánicas. Hay otros espacios y otros edificios que se construyen en cantera y en piedra caliza, pero las grandes moles como esta se hacen de basalto para de esa manera hacerlas sin duda más fuertes y que de esta manera pudieran resistir los aluviones de lluvia que aquí es sumamente intensa en el periodo del verano. Vamos a continuar por estos espacios y rumbo a la parte superior. $30,000 personas en este lugar, en medio de sus muros. Lógicamente tenía que haber abastecimiento de agua, hidrantes y grandes almacenes de grano. Todo eso está en la parte alta de la Acrópolis. Probablemente desde aquí la clase dominante, la élite, distribuye grano para que se hagan las tortillas. Y es parte de su control político, militar y estratégico. Pero por supuesto que ¿en qué se entretenía la gente en aquellos tiempos cuando no había ni cine, ni radio, ni televisión, ni YouTube, ni internet? ¿Qué hacía la gente con su tiempo? Obviamente la religión cubría los espacios con increíbles festivales, con grandes fiestas en donde toda la gente derrochaba. Aquí a mis espaldas está uno de los 3 juegos de pelota. Uno de los 3 juegos de pelota. Aquí vemos la cancha del juego de pelota y los taludes. En esa parte se sentaba la gente a ver cómo tenían lugar los rituales atléticos. El juego de pelota tiene una parte religiosa y una parte ritual, pero también tiene mucho de fiesta y entretenimiento. Es como el fútbol o el béisbol o el básquetbol de aquellos tiempos. Por supuesto que los jugadores de pelota eran los más admirados miembros de la comunidad.
Desde muy pequeños eran seleccionados y entrenados para hacer cosas fantásticas que ni siquiera Ronaldo haría en la actualidad. La pelota de los pueblos prehispánicos era de látex duro, tenía un peso enorme y no se podía tocar ni con los pies ni con las manos, sino que únicamente se podía rebotar con los codos, con los hombros y con los muslos y con las caderas. Podríamos decir también las pompas. La pelota por ningún motivo debía tocar el suelo. Los jugadores tenían que mantenerla permanentemente en movimiento, ya que era una falta el que la pelota cayera al suelo y rodara por la tierra. Por lo tanto, imaginen ustedes a los equipos en estos espacios, en estas canchas, y a la gente divirtiéndose, gritando y emocionándose cuando los dos equipos se enfrentaban. Seguiré hablando del juego de pelota ahora que vayamos a otra de las canchas, pero quiero que vean que esos anillos de piedra que se encuentran justamente en el centro estaban colocados en realidad sobre las paredes y había que pasar la pelota por esos huecos para anotar y tener un punto a favor. Los dos equipos luchaban por el control de la pelota y para hacerla pasar por el anillo para de esa manera, como si fuera encestar, algo así como del básquetbol, la pelota finalmente le diera a uno de los dos equipos el disfrute de ser el campeón. Voy a continuar visitando la zona arqueológica de Xochicalco y subiendo a la parte más alta y eminente de la Acrópolis. Hemos por fin logrado subir hasta la Acrópolis. Aquí es donde tenían lugar la divulgación de conocimientos. En estos espacios es donde elaboraban los grandes sabios, los matemáticos, los ingenieros, los arquitectos, los astrónomos. Aquí es donde se codificaban los datos en las tiras de cuero de venado o de papel de amate. Aquí es donde trabajaban los sabios que escribían los códices. Y aunque aún no hemos encontrado ningún códice xochicalca, seguramente los tenían. Como todas las antiguas sociedades del mundo prehispánico. Y finalmente, estamos en el lugar más sagrado de los santuarios xochicalcas. Quiero que la cámara me siga. Nos vamos a ir acercando hacia el más distintivo de los edificios de esta enorme zona arqueológica, porque es inmensa. Aquí estamos pasando por la plaza, donde seguramente tenían lugar festivales religiosos. Y finalmente nos estamos acercando hacia el más emblemático de los edificios de Xochicalco, el templo de las serpientes emplumadas. Estos muros de piedra fueron esculpidos hacia el año 700 a 800. Sabemos las fechas con precisión, ya que están inscritas en la propia piedra. Se trata de 8 serpientes emplumadas. Ustedes pueden ver el trazo. Las serpientes emplumadas representan la unión del cielo con la tierra. Los pájaros son el símbolo del cielo. Y las serpientes, el símbolo de la tierra. Quiero que la cámara me siga para que demos vuelta al edificio y compartirles todos sus secretos. Por lo tanto, síganme para que puedan ver la magnificencia de este espacio.
hay figuras humanas que están mezcladas con los trazos grabados en la piedra. Son probablemente los reyes de Xochicalco. Tienen una clara influencia maya. La influencia mayance es muy notable en esta ciudad. El epiclásico es punto de movimiento. La gente se mueve, el comercio se mueve, la cerámica se mueve, las cosas se mueven, los conocimientos se mueven. Y aquí en la piedra podemos ver las influencias, lo mismo de Oaxaca que del mundo maya. Los personajes humanos están dispuestos a la manera de los grandes señores de las ciudades mayas clásicas, como Copán, como en Honduras y Tikal en Guatemala, como Piedras Negras, como Palenque y Bonampak. Aquí podemos ver sin duda el impacto de la influencia del arte maya en pleno altiplano central. También vemos un estilo arquitectónico completamente diferente al de Teotihuacán o al de Tula. Aquí vemos los muros y no vemos ninguno de los elementos característicos del mundo teotihuacano. En todo caso, sí hay algunas reminiscencias, como en el caso de las alfardas y los taludes que están muy alargados y los pequeños tableros que son muy diferentes a los de Teotihuacán, tableros con cornisas. Hay que darle la vuelta completa al edificio para que ustedes observen que se trata de 8 serpientes, 2 que miran al norte, 2 que miran al sur, 2 que miran al oriente, 2 que miran al poniente. Estas serpientes emplumadas se parecen mucho a las que hay en Teotihuacán, a las que hay en la ciudadela de Teotihuacán, en donde está el templo de las serpientes emplumadas. ¿Qué quería decir la serpiente emplumada? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Qué significa? Aquí vemos la cabeza de la serpiente y vemos los elementos típicos de este culto, y que son los caracoles. Esto pasó a Tula, a los toltecas. La tradición dice que cuando llegaron los conquistadores del norte, encabezados por el caudillo Mixcoatl, rey de los toltecas chichimecas, conoció aquí una princesa que era Huiznahua, es decir, habitante del reino del sur, es decir, de Xochicalco o de su región, y que se unió para formar una nueva dinastía entre norteños y sureños. Del producto de esa unión nació Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el fundador de Tula. Es posible que los conocimientos de urbanización, de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, con los que se fundó la Tolan Xicotitlan de los códices, vinieran justamente de aquí, de los Huiznahua, es decir, de los habitantes del sur, de las comarcas de Cuernavaca, de la zona de Xochicalco, de este mundo que había acrisolado la sabiduría de Teotihuacán, de esta cuna de sabios. No tendría nada de extraño que la cuna de este nuevo Quetzalcóatl, que se encarna de ser una deidad cósmica y mítica en una deidad humana, se haya dado precisamente aquí. Sí, Quetzalcóatl deja de ser un concepto para convertirse en un hombre real, en un hombre Dios, en un hombre de carne y hueso. Y ese misterio está íntimamente ligado
a este lugar. Ese Quetzalcóatl, hombre Dios, sin duda, nació aquí, se crió aquí, aprendió aquí todo lo que sabía y después lo divulgó entre los recién llegados, entre los que migraban del norte y tenían una tradición nómada y por lo tanto no conocían acerca de edificar ciudades. Como quiera que haya sido, la evidencia de la presencia de Quetzalcóatl aquí es irrefutable. Quetzalcóatl era el dios bueno del cosmos. Su opuesto era Tezcatlipoca. Ambos reñían de manera continua. Eran los dos opuestos filosóficos. El día y la noche, la luz y las sombras, el bien y el mal, eran la explicación dinámica del comportamiento humano y del comportamiento cósmico. Es por eso tan importante venir a este sitio y recordar que Tezcatlipoca es la parte oscura de la conciencia, no solamente del cosmos, sino de nuestra propia conciencia. Eso que no le podemos decir a nadie. Eso que guardamos en lo más íntimo de nosotros, en el más profundo secreto. Eso que nos apena, nos avergüenza, o nos hiere, o nos lastima. O esos pensamientos de odio, de dolor, de cólera, de ira. Esa furia interior. O quizá, ¿por qué no?, esa maldad humana que según los antiguos nahuas vive en el corazón de cada ser humano en la forma del Dios oscuro, en la forma de Tezcatlipoca, el principio de la negatividad humana y el principio de la negatividad cósmica. Esa criatura oscura y horrorosa que siempre está acechando y que no le divierte ni le gusta que la gente sea feliz o dichosa y siempre conspira para atraer la desgracia y provocar la calamidad. Esta dualidad filosófica dio lugar a una nueva religión de los seguidores del culto de Quetzalcóatl, que aseguraban que la única manera de llegar a la plenitud de la vida y a la felicidad perfecta era construyendo en los sentimientos humanos un nuevo corpus de ideas, entre las cuales estaban la prohibición de los sacrificios humanos. Las tradiciones dicen que Quetzalcóatl, después de ir a Tula, entró en pecado y cohabitó con su mujer tentado por el dios malo, por el dios Tezcatlipoca, por el dios oscuro. Lleno de vergüenza, huyó y se fue al mar. Se incineró y se convirtió en la estrella Venus. Y desde allá prometió volver un día, en un año 2 caña. Seacatl. Moctezuma Xocoyotzin, el emperador de los aztecas, pensó, cuando escuchó de los españoles y Hernán Cortés, que el Dios que habitó y nació en este lugar había vuelto. Inclusive le mandó como ofrenda su propia vestimenta tradicional. Los aztecas no habían seguido las enseñanzas puras y amorosas y pacifistas de Quetzalcóatl, y el Dios regaba para castigarlos, para vengarse y para destruirlos. Y las creencias de Moctezuma se cumplieron. El mundo de Mesoamérica fue conquistado y fue destruido. Uno de los más grandes enigmas de la historia universal. Las viejas enseñanzas de Quetzalcóatl, basadas en la paz, en el desarrollo de un pensamiento filosófico que buscaba el amor como comunión entre los dioses y los humanos y que prohibía los sacrificios sangrientos, parecía que se había convertido en la nueva ley. El advenimiento del cristianismo trajo a la desaparición de la religión antigua. Pero los frailes franciscanos del siglo XVI, como Bernardino de Sahagún, se confundieron tanto que pensaron que Quetzalcóatl podría haber sido un discípulo de Jesús, o Cristo mismo, que había venido a evangelizar a los naturales en un remoto tiempo del pasado.
Obra que obviamente, o ideas o pensamientos que únicamente existieron en la cabeza de los frailes, pero que son muy inquietantes, porque nos habla de la similitud entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza del propio Quetzalcóatl. Ya los inquieté, amigos. Bien, síganme porque aún no hemos terminado con la visita. Vamos a continuar. Todavía hay sorpresas que mostrarles. Amigos, hemos llegado a la parte superior de la Acrópolis. Aquí es donde se encuentran los grandes palacios. Estos edificios, así como los ven, no eran nada pequeños. Tenían dobles pisos. Los techos eran de madera y los pisos del segundo nivel. Y tenían escaleras internas. Los espacios están tal y como lo dejaron hace 1000 años los ochicalcas. Hay espacio para las camas, las recámaras, las cocinas, los baños. En realidad es una vivienda residencial, pero sumamente cómoda. Realmente para reyes o para príncipes. Y aquí están las ruinas de lo que queda, incluyendo los yacimientos de los fustes de las columnas que pueden verse. Esas columnas tenían un alma de madera. La madera se traía de los pinos que hay en las comarcas cercanas, como la Sierra del Chichinautzin, que queda a 35 kilómetros de aquí. Después, esos troncos eran pulidos y rodeados de piedra. En la parte de arriba, a través de vigas de madera, se hacían las techumbres y los pisos del nivel siguiente. Aquí, por lo tanto, había edificios de 2 pisos, inclusive de 3 pisos, como en la antigua Cartago o en la antigua Roma. Sí, esta ciudad espléndida de hace 1200 años tenía una arquitectura colosal y deslumbrante. Y de este lado están las cribas. Estas habitaciones tan extrañas son cribas para guardar el grano, es decir, son los graneros que aseguraban el abasto de maíz suficiente para la subsistencia de la población. En lo alto de la Acrópolis, por lo tanto, se vivía muy bien y había abundancia de todo. A la distancia quiero que vean el actual valle de la ciudad de Cuernavaca. Ahí está el famoso valle de la ciudad de Cuernavaca o valle de Zacatepec. Podemos verlo a la distancia y con la misma nitidez lo verían hace 1200 años los ochicalcas. Aquí, desde cualquiera de los puntos cardinales, se dominan las tierras bajas. Por lo tanto, era la zona ideal para hacer un enorme castillo, una gran ciudad fortaleza, como esta de Xochicalco. Esto se construyó hace 1200 años y fue abandonada aproximadamente hace 1000 años. Vamos a continuar todavía con nuestra visita antes de despedirnos. Estamos a la entrada del juego de pelota norte. Ya les comenté que había 3 juegos de pelota dentro de las murallas de la ciudad, dentro del área protegida, resguardada por los centinelas y los grupos militares. Estos sitios eran de gran importancia, no solamente desde el punto de vista religioso, ya que el juego de pelota tiene elementos religiosos, sino desde el punto de vista estrictamente del espectáculo, de la admiración colectiva, de los movimientos de masas. En la actualidad, la gente se moviliza ante los deportes y los espectáculos. La Copa Mundial de Fútbol atrae a miles y a las pantallas a millones. Y lo mismo pasa con las Olimpiadas, los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos o del Caribe. En las antiguas ciudades civilizadas de Mesoamérica era exactamente igual. Por lo tanto, había muchas canchas para jugar. Aquí se congregaba la gente. Esta es una cancha relativamente pequeña.
Hay otras aquí mismo, en Xochicalco, 10 veces más grandes, en donde 2 o 3 mil o 5 mil espectadores podían estar ahí. Quizá hasta la tercera parte de todos los habitantes de la ciudad podía presenciar uno de estos grandes juegos. Y luego estaban los equipos, integrados por jóvenes que habían dedicado toda su vida al entrenamiento, con nuestros deportistas modernos. Ser un jugador en el juego de pelota antiguo era tan distintivo y significativo como un actual jugador, como Ronaldo, o como Messi, o como el antiguo Pelé. Por lo tanto, los jugadores eran famosos, conocidos, la gente sabía sus nombres. Era algo muy parecido a nuestra sociedad contemporánea. Finalmente, el ser humano es prácticamente el mismo hace 1000 años y hoy. Y entonces todos acudían aquí. Y podríamos imaginarnos en la pista a los equipos. A veces se trataba únicamente de equipos que tenían un jugador en la cancha. Pero era común que los equipos se formaran por 3 jugadores de cada lado, o 5 jugadores de cada lado, o 7 jugadores de cada lado, siempre cuidando que fuera un número non. La pelota era de caucho y pesaba entre 5 y 7 kilos. Hacía mucho daño porque era muy dura y botaba muy alto, porque es las características de este material que se saca del árbol del hule en la región de Tabasco y en la zona costera de la Tierra Caliente. Por lo tanto, los jugadores tenían la obligación de tener la pelota en el aire. La pelota no debía estar rodando sobre la tierra, sino que los 2 equipos tenían que tener suficiente habilidad y capacidad para moverla, tocándola únicamente con los hombros, únicamente con los codos, únicamente con los muslos, inclusive las rodillas, pero nunca los pies, ni tampoco las manos. Inclusive podían tocarla con la cabeza, considerando que traían un equipamiento especial para recibir el golpe y no caer noqueados por la fuerza brutal de la pelota. Se ataban con cueros y con trapos, una especie de cascos protectores. Realmente la parafernalia del juego era espectacular. El atavío era impresionante. El atuendo y la imagen de estos hombres jóvenes y fuertes, como nuestros grandes atletas. Y luego venían las multitudes y las muchedumbres que se sentaban para ver el juego, tanto en la parte baja como en la parte alta. Las gradas altas estaban reservadas para el pueblo llano, y las gradas bajas estaban reservadas para la gente de la élite, los famosos, los ricos y los poderosos. Y luego tenía lugar el juego. Había que pasar la pelota de caucho por el aro de piedra que ahora aparece desacralizado y en el suelo de la cancha, pero que originalmente estaba en lo alto de un muro. Esos aros de piedra eran los marcadores. Cuando la pelota se caía al suelo y rodaba, se perdían puntos. La pelota no debía estar jamás sobre la tierra, ya que representaba el sol. Y el sol en su movimiento está siempre en lo alto de la bóveda celestial. Por lo tanto, el juego tenía elementos astronómicos y cósmicos. El sol que da vueltas en el cielo y la pelota que se mueve a través de los hombros y las caderas. Esa es la asociación directa. Muchas veces se decía que los dioses participaban en el juego, de uno o del otro lado, y por lo tanto, a lo mejor uno de los equipos era el representante de Tezcatlipoca, el mal, o lo siniestro, lo hechicero, o lo oscuro, y el otro era representado por Quetzalcóatl, sinónimo de la protección, la seguridad, el confort, el bienestar, la alegría, la paz, la belleza, la sabiduría.
Así, en este combate cósmico que tenía elementos rituales y religiosos, pero también que era simplemente un deporte, tenían lugar lo que podríamos llamar eran las grandes fiestas. Por ejemplo, sabemos que las celebraciones del Fuego Nuevo cada 52 años se conmemoraba a las más importantes celebridades del juego, a los mejores atletas, y tenían lugar una gran cantidad de juegos durante muchos días, por lo menos 4 días, en donde la gente se divertía, cantaba y danzaba. Pero el juego de pelota era algo muy común. En los barrios de algunas de las ciudades precortesianas también se jugaba de manera local. Hay ciudades como esta que tienen 3 juegos de pelota. De hecho, Xochicalco tiene una cancha pequeña que se está, otra mediana y una muy grande. En Tula también hay 3 juegos de pelota. Pero hay ciudades como Cantona que tienen 27 juegos de pelota que ya podemos ver porque han sido restaurados. Y en realidad Cantona, según dice García Cook, podría tener más de 50 juegos de pelota en una sola ciudad. Eso no tiene nada de raro si lo comparamos con el fútbol contemporáneo. ¿Cuántas canchas para jugar fútbol hay en la Ciudad de México? Bueno, miles, ni siquiera sabemos exactamente cuántas. Pero lo mismo era en la antigüedad. Hay ciudades como el Tajín, donde también una enormidad, casi 30 juegos de pelota. Por lo tanto, esta es una práctica muy mesoamericana que se da en todas las ciudades prehispánicas. Hay un dato muy importante que les tengo que dar. Esos aros de piedra fueron incorporados al juego de pelota mesoamericano de manera tardía, a partir del año 600 después de Cristo. Por eso es que en algunas ciudades prehispánicas como Teotihuacán, a pesar de que sabemos que se jugaba, por supuesto, el juego de pelota, no aparecen todavía esos aros de piedra, que son propios de ciudades como Tula o Xochicalco, que corresponden al epiclásico, o ciudades del posclásico, como Tenochtitlan o como la ciudad tolteca de Yucatán, la mezcla entre los itzáes y los toltecas, que es Chichén Itzá, y donde vemos aros de piedra muy semejantes. En el caso de estos aros de piedra, estos ya fueron desacralizados. Se les retiró de su lugar original y ahora se encuentran colocados ahí por los arqueólogos. Vamos a terminar con esto a la visita a la ciudad de Xochicalco. Les recuerdo que esta ciudad empezó a ser excavada en el año de 1905, cuando el famoso cuñado de Porfirio Díaz, Leopoldo Batres, empezó las excavaciones en algunos sitios arqueológicos importantes. Leopoldo Batres excavó aquí y concretamente excavó la pirámide de las serpientes emplumadas, como lo hizo en Teotihuacán con la pirámide del Sol. Sería una buena oportunidad que te dieras para visitar muy pronto Xochicalco. Anótalo en tu agenda cultural y recuerda que este sitio es uno de los más bellos para visitar en nuestro país. Por cierto, no pude entrar al observatorio astronómico ya que se encontraba cerrado, pero les prometo que regresaré cuando se encuentre en condiciones de que lo visitemos. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo aquí en el canal de Pepe Cruz. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta siempre. Me retiro, voy a seguir recorriendo la Acrópolis.